Ahí estoy grabando. Ahí está. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Claro, buenísimo. Bueno, cuando nosotros analizamos el equilibrio en el mercado de bienes, lo que decíamos es que teníamos que tener una oferta Z, que después le hablábamos con el producto, y esa oferta tenía que ser suficiente para abastecer a la demanda, y la demanda estaba propuesta por lo que consumía y lo que invertía el mercado interno, privado, las erogaciones del sector público, y ahora le tenemos que agregar que también tenemos que producir aquellos que exportamos, y a ellos tenemos que restar aquellos que importamos. ¿Por qué tenemos que reducir aquello que importamos? Bueno, básicamente porque eh, parte de lo que se va a ofrecer al mercado interno viene de afuera. A las importaciones hay que corregirlas obviamente por el tipo de cambio, porque están expresados en una moneda distinta. Entonces el volumen de exportaciones hay que corregirlas por el tipo de cambio, desde el punto de vista conceptual. Con lo cual, la demanda nacional, y esto es lo que más me interesa, porque nosotros no vamos a trabajar en cálculos de valores absolutos, no por el estilo, sino que vamos a trabajar más desde un punto de vista conceptual. La demanda nacional, que era lo que antes teníamos, es decir, lo que demandamos para consumir, para invertir y para el hogar por el sector público, tenía como drivers el consumo, el ingreso disponible, la inversión a nivel de producto y la tasa de interés, y las acciones del sector público las podríamos considerar exógenas. Si bien no eran, si bien en sentido absoluto no son tan exógenas como parecen, pues por ejemplo dependen de la tasa de interés, dependen del nivel de actividad, cuanto más actividad hay, más recursos tiene el Estado. Cuanto más alta es la tasa de interés, más le cuesta al Estado endeudarse y más intereses tiene que pagar, con lo cual de todos sus recursos, una parte más alta tiene que dedicarla a pagar intereses y eso le quita posibilidad de hacer otras cosas. En general, una economía tan chica como la Argentina, o mejor dicho, una economía que no retiene mucho ahorro bruto, el endeudamiento del Estado siempre tiene que tener alguna parte del exterior, con lo cual cuando paga intereses, esos fondos salen de la economía y no necesariamente quien cobra los intereses después los vuelve a colocar en el mercado local o los vuelve a reinvertir en el mercado local. La, el sector externo en general, ¿cómo va a reaccionar ante las distintas variables? La importación se explica por dos factores, el nivel de actividad y el tipo de cambio. F estaríamos representando el tipo de cambio. El nivel de actividad, ¿cómo correlaciona? Bueno, si nosotros producimos más, necesitamos más insumos del exterior. ¿Por qué? Porque forman parte de la cadena de valor productivo. A mayor nivel de producto local, a mayor nivel de producción local, más cosas de afuera tenemos que traer. Aumenta la producción de autos, tienen que aumentar las importaciones de autopartes. Aumenta la producción del agro, tienen que incrementarse algunas importaciones. Es cierto que después el volumen exportado compensa con creces el volumen importado en cuanto a valores absolutos. Sí, eso puede ocurrir. Y en la medida que más aumenten las exportaciones, más licuamos, entre comillas, las importaciones. Pero a la medida que crece el nivel de actividad, necesitamos más bienes de afuera, porque en todos los procesos productivos, directa o indirectamente, algo importado tenemos. No, no es una característica solo argentina.
Todos los países del mundo están muy integrados en términos de cadenas de valor, con lo cual es muy raro encontrar una cadena de valor que no tenga nada importado. La elasticidad puede cambiar, la intensidad con la cual reaccionan las importaciones a los movimientos de las exportaciones o incluso a la demanda local puede ser distinta, va variando sector a sector, obviamente va variando de país a país, pero claramente no podemos hablar de un país que no importe nada. Por el lado de las exportaciones se explican no por nuestro nivel de actividad, sino más bien por el nivel de actividad del mundo y fundamentalmente de las regiones con las cuales hacemos comercio. Crece Brasil, crece China, crece India, crece Europa, lo más probable es que nos compren más. ¿Por qué? Porque están creciendo, tienen más ingresos disponibles, necesitan bienes. Eventualmente nosotros nos colocamos ahí como proveedores de bienes vinculados con el complejo agrícola ganadero. Estamos tratando de, entre comillas, como país, también empezar a tallar en lo que es minería y hidrocarburos, todavía bastante incipiente, por cierto. Tenemos alguna vinculación en lo que tiene que ver con las autopartes o bienes industriales. Esto fundamentalmente es Brasil. No es mucho lo que le exportamos al mundo de bienes de origen industrial, más bien lo que le exportamos al mundo fuera de Brasil. Estoy hablando como si Brasil no fuera el mundo, pero en Brasil tenemos el Mercosur, digamos, es decir, fuera Mercosur, en general predominan las manufacturas de origen agrícola. Intra-Mercosur, ahí empiezan a tallar un poquito más las de origen industrial. Lo que se llama industria del conocimiento, software y ese tipo de cuestiones, obviamente va dirigido al mundo, no necesariamente a Brasil. Es un nicho bastante importante porque genera un ingreso disponible interesante, pero es muy chico peso hoy en nuestra economía. No es para nada despreciable, pero es chico. ¿Sí? A lo mejor es 5 o 6 veces menos que el complejo agrícola ganadero, por ejemplo. En términos solo de exportaciones, si fuera a nivel de actividad todavía es mucho más chico. Pues es un nicho que está muy orientado a la exportación. Y respecto al tipo de cambio, lo vi cuando hablamos de importaciones a propósito, si lo miramos para los dos, bueno, tiene un efecto inverso. ¿Sí? Cuanto más caro se hacen los productos importados, menos vamos a importar. ¿Cuándo se hacen más caros los bienes importados? Y cuando yo tengo que dar muchas unidades de mi moneda para comprar una unidad de la moneda en la cual está nominado el bien. Si yo quiero importar algo de Europa, necesito euros. Bueno, ¿cuántos pesos tengo que dar por cada euro? En la medida que yo tenga que dar muchos más pesos por cada euro, eso me va a retraer de importar y voy a tratar de buscar otra alternativa. Algunos productos del mercado local puede que le aparezca la oportunidad. Si a determinado tipo de cambio no compiten, a otro tipo de cambio quizás sí. Y con las exportaciones, bueno, pasa a la inversa, pero también tiene una correlación con el tipo de cambio. Cuanto más alto sea el tipo de cambio, más le conviene a los productores locales exportar, más rentable les es la exportación. Y por ende hay una relación positiva, mayor tipo de cambio real, mayor nivel de exportaciones, a mayor tipo de cambio real, menor nivel de importaciones. Porque hago énfasis en lo real y por los movimientos nominales del tipo de cambio, capaz que no nos dicen mucho. Sí, ya estuvimos discutiendo esto de que el tipo de cambio puede duplicarse la cantidad de pesos que necesito para comprar un dólar, pero a su vez, después el nivel de precio interno se hay que ver cómo evoluciona, porque si se duplica el tipo de cambio pasando de 100 a 200, pero la inflación interna más que se duplica, en realidad no tengo un tipo de cambio real mejor, sino que en realidad lo empeoré el tipo de cambio.
digamos, se devaluó, depreció la moneda, pasó el tipo de cambio casi al doble, sí, pero eso no me genera ninguna ventaja de competitividad si los precios locales corrigen más que lo que corrigió el tipo de cambio. Bueno, dicho esto, vamos a jugar de alguna manera gráficamente con estas relaciones. Este cuadro lo vamos a ir leyendo secuencialmente, vamos a empezar arriba a la izquierda, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, cuando teníamos equilibrio en el mercado de bienes, lo que decíamos es que teníamos que la demanda y la producción la estamos reflejando en el eje horizontal, la demanda en el eje vertical, y el rayo que partía del origen nos decía el equilibrio entre la producción y la demanda local. Y esa es la condición, digamos, de alguna manera de equilibrio. Bueno, esta es la demanda. Y supongamos que esta es lo que llamamos la demanda nacional, ¿sí? Para consumo, para inversiones y para erogaciones del sector público. Esta es la función, ¿sí? Que nos representa la demanda nacional. Vamos al gráfico de abajo. A esta función de demanda nacional, en parte la podemos cubrir con importaciones. Parte de esta demanda nacional, parte de lo que consumimos, lo que invertimos y lo que gasta el sector público viene de afuera. Entonces, por diferencia, podemos construir esta función que llamamos A o AA. La distancia entre la función AA y la función DD, la función D y la función A, si le quiero hacer fácil, justamente es el nivel de importación. Es decir, para cada nivel de producción hay una parte que cubre el mercado local, que se produce en el mercado local, y otra parte que se importa. Por supuesto que esta diferencia entre la función D y la función A va a ir dependiendo de las condiciones estructurales de la economía, incluso no necesariamente tiene que ser una recta. Estamos haciendo así por una cuestión de simplicidad. Entonces, tenemos un nivel de demanda nacional. A ese nivel de demanda nacional le descontamos las importaciones y quedaría esta función A que vendría a ser la demanda nacional que tenemos que producir localmente. Porque la diferencia entre la demanda nacional y la demanda nacional producida localmente es lo que vino de afuera, es lo que importamos. Bueno, vamos al gráfico de arriba a la derecha, que sería el tercero en la secuencia. Y vimos la columna izquierda, sí, bien digo, vimos el primer y segundo cuadro o gráfico de la columna izquierda, ahora vamos a ir a este. A lo que tenemos que producir localmente para abastecer a la demanda nacional, aparte le tenemos que agregar las exportaciones. Estamos en una economía abierta y gente que de afuera nos va a querer comprar. Para estar en equilibrio, tenemos que producir lo que podemos o nos están demandando para que vendamos afuera. De modo tal que a esta función AA le agregamos las exportaciones. Y terminamos con una función Z. Esta función Z es lo que yo debiera producir para abastecer la parte de la demanda local que no es abastecida con producción local, es decir, para la demanda local que viene de afuera, las importaciones, más las exportaciones. Es decir, primero tenemos la demanda local, la curva D. A la curva D le restamos las importaciones, obtenemos la curva A. Y a la curva A le agregamos las exportaciones, tenemos la curva Z. La diferencia vertical entre la función D y la función X, perdón, la función A, disculpen, la diferencia entre la función D y la función A son las importaciones. La diferencia entre la función A y la función Z son las exportaciones.
Con eso en mente, fíjense que para este nivel, supónganse que nuestro nivel de producto estuviera acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que la diferencia entre C y A, o mejor dicho, el segmento C y A, diría lo que son las exportaciones, porque es la distancia entre la función A y la función Z, y el segmento CB, perdón, disculpen, el segmento BA, ¿sí? El segmento BA serían las importaciones. Fíjense que el segmento CA es más grande que el segmento BA. Por ende, en este tramo vamos a tener superávit. Superávit de cuenta corriente. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. En este punto, fíjense que las importaciones igualan con las exportaciones, y a la derecha de este punto, las importaciones superan a las exportaciones. De los datos que nos da este cuadro, vamos a ir a este, en donde lo que representamos ya no es producción y demanda como los otros tres, sino que lo que representamos es nivel de producto, el eje horizontal, y las exportaciones netas. ¿Qué significan las exportaciones netas? El saldo de la balanza comercial. Por exportaciones netas, lo que representamos es el saldo de la balanza comercial. Fíjense que desde el origen hasta este nivel de producción tenemos superávit comercial, y desde este punto a la derecha tenemos déficit comercial. Sí, que es un poco los datos que surgen del cuadro de arriba. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, perdón, ahí no entiendo porque si yo me paro en el cuadro 3 y trazo la línea que atraviesa el punto I sub TB, me queda todo por abajo, no me queda como superávit. No, si vos vas de esta línea hacia la derecha o de esta línea a la izquierda. No, o sea, si hago el cuadro 4 mirando el cuadro 3 y trazo la línea como está trazada en el cuadro 4, en el cuadro 3 me queda todo abajo, como si fuera déficit en todos los puntos. ¿Permanente? No, porque vos fíjate en este punto acá. Sí, Acá vos tenés que las importaciones son la diferencia entre lo que la demanda local y la función A. Es decir, la diferencia entre la función D y la función A son ¿cómo se llama? Las importaciones. ¿Sí? Y la diferencia entre la función Z y la función A son las exportaciones, con lo cual para este nivel de producción vas a tener un nivel. Esperen un segundo que voy a sacar al perro, pues no lo vamos a escuchar. Denme un segundo. Disculpen. Si vos vas para el nivel, supongamos que este fuera el nivel de producción. sí. Para este nivel de producción,
las exportaciones vendrían representadas por el segmento que va del punto A al punto C. Sí, Sería toda esta distancia que estoy marcando con el cursor. Las importaciones para este nivel de producción serían la diferencia entre la función D y la función A, que en este caso sería el punto B al punto A. sí. Entonces vos tenés que el segmento de las exportaciones es más grande que el segmento de las importaciones. Y ese segmento vendría a estar representado por el segmento BC, o CB, digamos, como lo quieras ver. Este segmento sería el superávit comercial, que es lo que tenés acá. Es más, de hecho acá tenés la referencia BC, digamos, para que tengas la No, sí, referencia sí, del el segmento. tema es cuando yo paso al siguiente punto, que está por arriba de la brecha BC. Y abajo lo traza como si fuera abajo de la brecha BC. Perdóname, ahí no te entendí. Es que no sé cómo explicarlo, pero en el siguiente punto, no en el punto I, en el siguiente punto, En este abajo punto lo toma acá, como, claro, abajo en el cuadro 4 lo toma como referencia para trazar la línea. Y el BC no estaba arriba de esa línea en el cuadro 3, estaba abajo. Ahí es donde me pierdo. O no, sea, pues vos lo que tenés en este cuadro de acá es el saldo de la balanza comercial. No tenés ni exportaciones ni importaciones, tenés el neto de ambos. ok, ok. En este punto, el punto, digamos, lo que dice producto TV, digamos, TV larga, es el punto en el cual el segmento de las exportaciones, que sería la distancia entre la función Z y la función A, es idéntico al segmento de las importaciones, que es la diferencia entre la función D y la función A. Para este punto, los dos segmentos son iguales. Como los dos segmentos son iguales, el saldo de la balanza comercial Puede es ser. cero. A la derecha de este punto, a la derecha de este punto, ocurre que la diferencia entre la función D y la función A es, O sea, es más grande es que más la... grande, es decir, que las importaciones, el segmento de las importaciones es más grande que el segmento de las exportaciones. Entonces te da negativo, te da Y déficit la balanza comercial. entonces acá tenés un déficit de balanza comercial. Ok, ahí entendí, entendí. Gracias. El nivel de producto que observa en cada momento la economía no necesariamente nos tiene que llevar a un nivel de equilibrio. Bien puede pasar que el nivel de producto de la economía nos lleve a una situación de superávit o a una situación de déficit. El hecho, los países no están en cero de superávit comercial. A veces están bastante cerca, pero nunca están estrictamente en cero. Hay periodos de tiempo en los cuales tienen déficit comerciales, hay periodos de tiempo en los cuales tienen superávit comerciales, y eso depende de los factores que mencionábamos antes. De repente un país está con superávit comercial, empieza a crecer, como empieza a crecer tiene que aumentar mucho las importaciones, crece su mercado interno, como crece el mercado interno, crece la producción por el mercado interno, crecen las importaciones, pero las exportaciones se mantienen. Supongamos un caso. Bueno, eso nos puede llevar a tener un déficit de balanza comercial. O vamos a hacer razonamiento inverso y nos lleven a que nuestra producción de equilibrio esté en un superávit de la balanza comercial. Obviamente todo depende de cómo se vayan acomodando los distintos factores. Ay, perdón. Si, por ejemplo, pues un poco la expresión gráfica de lo que les decía recién. Si el nivel de producción, en vez de estar a la izquierda, de donde tenemos superávit, está a la derecha, y bueno, lo que vamos a tener es que vamos a tener un déficit comercial.
Acá estamos representando solamente a la función Z, fíjense. ¿Sí? El rayo de parte del origen, entonces diría, bueno, el equilibrio entre producción y demanda va a estar acá, ok, pero en ese punto tenemos déficit comercial. Y pasa. Obviamente, ¿cuál es el desafío de un país que tiene déficit comercial? Si ese déficit comercial no es compensado por el resto de las cuentas de la cuenta corriente, o no es compensado por la cuenta financiera barra capital, a lo largo del tiempo no puede sostener el déficit porque se queda sin divisas. En la medida que se va acercando a ese momento y la divisa se va haciendo más escasa, se supone que va a ir aumentando la cantidad de unidades de moneda local que hay que dar para ella, si aumenta el tipo de cambio. Bueno, a la medida que aumenta el tipo de cambio, se le está mandando una señal de precios a los productores locales respecto a que tiene más incentivos para exportar que antes. Esa exportación generaría divisas. Entonces, se supone que los vamos equilibrando, o los países se supone que debieran ir equilibrándose. Después vamos a ver un poco el juego, como, para la redundancia, cómo juegan los esquemas cambiarios que elijan los países. Podemos jugar un poco con los gráficos, supongamos que estamos en un equilibrio, y supongamos que ese equilibrio coincide con el de la balanza comercial cero. Algo raro, que es un lujo que nos podemos dar en los gráficos, pero sirve como para demostrar. Supongamos que estamos en un nivel de producción que nos lleva a tener equilibrada nuestra balanza comercial. No estamos hablando ni de la cuenta corriente, ni de la cuenta financiera, ni de la cuenta capital. Estamos hablando exclusivamente de balanza comercial. ¿Qué pasa si aumenta el gasto público? ¿Sí? Delta G serían las erogaciones del sector público. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se eroga más en prestaciones sociales, jubilaciones? Un ejemplo simple. El Estado aumenta las jubilaciones, eso aumenta las erogaciones del, Estado, del sector público. Bueno, esto haría que la función Z se desplace hacia arriba. Si estábamos en equilibrio y se desplaza hacia arriba, vamos a tener un déficit en la cuenta comercial. Y uno puede decir, pero si no tocamos la balanza comercial, le dimos plata, el Estado, un agente interno, le da plata a los jubilados que son un agente interno, le aumenta el sueldo, las jubilaciones o las pensiones. Está bien, pero esos jubilados, con la plata que reciben, la van a consumir. Cuando van al supermercado y compran más de lo que venían comprando antes, obviamente el supermercado aumenta sus ventas, los productores tienen que acordarse que siempre estamos hablando de las condiciones por un equilibrio, con lo cual los productores ofrecen más, y en ese aumento de producción, para abastecer a la nueva demanda, nos encontramos con que parte de los bienes vienen de afuera, no sé, uno puede decir, bueno, los jubilados tienen una fuerte tendencia a gastar sus ingresos en medicamentos y alimentos, por decir algo. Si van a tener más ingresos, van a gastar más en alimentos. Si gastan más en alimentos, sí, el packaging de los alimentos puede venir de afuera. Entonces ya con eso se deteriora la balanza comercial. El deterioro de la balanza comercial no es en sí mismo, insisto, algo malo. Los países no tienen que tener superávit comercial siempre, porque de hecho si todos los países tuvieran superávit comercial sería imposible, porque estamos dentro de un planeta. Es decir, si todos tienen superávit comercial, ¿quién es el que tiene déficit? Es decir, si todos tuvieran que converger a un número, sería cero. No hacia tener superávit o déficit. ¿Me siguen? Y en ese caso, ¿por qué aumenta la función Z? O sea, entiendo que Z eran las exportaciones. No, Z era todo. Ah, Z era toda la demanda interna más la demanda de exportaciones. ok, Como aumenta la parte interna porque aumentaste el gasto público, todo se eleva. La ok. función Z era la función A más las exportaciones.
Ok. ¿Qué pasa si aumenta la demanda extranjera? De vuelta, partimos del equilibrio, punto A. Cuando digo equilibrio me refiero a equilibrio en el primer gráfico y equilibrio de balanza comercial, o cuenta de saldo de la balanza comercial. Partimos de esta situación. El nivel de producción está justo en donde está equilibrado la balanza comercial. Aumentan las exportaciones. Si aumentan las exportaciones, se desplaza la función Z para arriba. En el nuevo equilibrio va a estar acá. En ese nuevo equilibrio vamos a tener que las exportaciones son más altas que las importaciones y por ende vamos a tener superávit de balanza comercial. Como nosotros partíamos la base de equilibrio, el aumento hace que empecemos a tener superávit donde antes no los teníamos, producto del aumento de las exportaciones. Ustedes pueden decir, bueno, pero aumenta las exportaciones, después esa persona paga localmente, con lo que pague localmente se genera otra demanda de bienes y más, sí, está bien. O sea, cuestiones dinámicas nosotros no las vemos tan explícitamente por ahora. ¿Me siguen hasta acá? Acuérdense que siempre movemos de a una variable para identificar cuál es el efecto. En este caso lo que estamos moviendo es que aumenta las exportaciones por aumento de la demanda externa y sus efectos. Bueno, hay una condición que nosotros llamamos la condición de Marshall-Lerner, que fueron quienes la plantearon, respecto a este tema de la depreciación. Cuando una depreciación o devaluación favorece a las exportaciones. El impacto sobre las exportaciones lo va a tener el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real. ¿Por qué? Bueno, ya lo estuvimos hablando. Una depreciación puede ser compensada o absorbida por la evolución de costos, por la evolución de precios del mercado interno. Se evalúa la moneda en tanto por ciento, los precios del mercado interno se establece un nivel de X más alto. La condición de Marshall-Lerner lo que dice es, para tener una reacción en las exportaciones, lo que tiene que variar, para tener una baja en exportaciones, podríamos decir, en la saldo de balanza comercial, necesitamos que la depreciación sea real, no solo nominal. Esto significa que si se devalúa un 10%, los precios crezcan al 8, al 5, por debajo de la devaluación. Eso le hace ganar competitividad a nuestras exportaciones y si ganan competitividad, bueno, mejoramos la balanza comercial. La condición de Marshall-Lerner lo que nos dice es esa depreciación tiene que ser real, no nominal.
Porque entre otras cosas, y esto es uno de los factores, podemos marcar otros, pero quizás el más visible es este, tenemos lo que llamamos la función J, la curva J. Habitualmente es lo que ven los países cuando producen una devaluación. Cuando se deprecia la moneda, lo primero que vemos es que necesitamos erogar más para seguir comprando lo que veníamos comprando, pero no necesariamente reaccionan inmediatamente las exportaciones. ¿Por qué? Porque para exportar se necesitan hacer una serie de cuestiones. Por ejemplo, vamos al ejemplo, eh, somos un frigorífico de cerdos. Estamos produciendo para el mercado interno, nos viene a ofrecer un negocio para vender al mercado externo. Lo tomamos, o tomamos la idea. Tenemos que hacer, supongamos que estamos con el mercado de cerdos, ¿sí? Tenemos que hacer venir las autoridades sanitarias o tenemos que hacer el trámite para que nos dejen entrar al país que le queremos vender. Eso lleva tiempo. Nos tenemos que sentar con las cadenas comerciales para que nos compren. Eso lleva tiempo. Hay que firmar los contratos. Eso lleva su tiempo. Y después hay que empezar a exportar. Desde que se empezó con la misión, desde la primera misión hasta casi lo último, las importaciones reaccionaron, pero las exportaciones todavía no llegaron a reaccionar. Si encima la devaluación desata un aumento de costos, el tipo de cambio real es más bajo todavía. Entonces puede ser que ya no le convenga exportar. Los países que por algún motivo no sostienen el tipo de cambio real se enfrentan con este problema que es la depreciación de la moneda lleva inmediatamente a que las importaciones sean más caras, medidas en moneda local, que las exportaciones siguen el mismo camino, pero resulta que hasta que se operacionaliza eso, pasa un tiempo. Y si el índice de precios local supera a lo que fue la variación del tipo de cambio nominal, en realidad estamos peor que antes, con lo cual nunca vamos a poder empezar la parte de esta parte de la curva. Si la devaluación real no está claro que se vaya a mantener en el tiempo, los sujetos que se dedican a exportar lo que pueden llegar a decir es, vistas las experiencias del pasado, bueno, yo todavía no salgo a ofrecer, porque vamos a esperar a ver qué pasa. Porque si yo hago todo el esfuerzo para vender y después cuando llega el momento de vender mi tipo de cambio no es competitivo, no tuvo nada de eficaz haber ido a tratar de abrir mercados. Es como que cuando uno deprecia fuerte para corregir desequilibrios, genera uno para tapar otro. Y eso en el sector por ejemplo, en el sector combustible se nota mucho, en el sector ganadería se nota mucho, quizás en granos menos, minería se nota mucho. ¿Por qué? Pues son procesos que ante la señal de precios arrancan, pero a lo mejor llevan su tiempo. Piensen, por ejemplo, el desarrollo de una mina. Lleva años. Hoy el tipo de cambio está bien. Dentro de 3 años, ¿cómo estará? Dentro de 5.
dentro de 10. Argentina tiene, lamentablemente, una larga trayectoria en esto de aumentar mucho el tipo de cambio nominal, por ende el tipo de cambio real, pero después se le desatan presiones inflacionarias, y esas presiones a veces no solo corrigen lo que se movió el tipo de cambio nominal, sino que terminan bajando incluso el tipo de cambio real. Ya lo hemos visto. En términos de la dinámica de una empresa, muy complicado porque nos dan la señal de precios, vamos al mundo a ofrecer nuestro producto, cerramos contratos, cuando tenemos que empezar a ejecutar los contratos, cambió las condiciones de bordo, entonces tenemos que renegociar el contrato y esto es un problema, porque es plata, es esfuerzo. Se imaginen la industria vitivinícola, vinos, es un sector muy competitivo, los vinos finos. Produce Chile, lo produce Italia, lo produce España, lo produce Sudáfrica, se produce en un montón de lugares. Nosotros tenemos que competir contra ellos. Cuando el tipo de cambio nos da, nos salimos a ofrecer. Pero cuando nos ofrecen un contrato de largo plazo, decimos, no, yo no lo puedo comprometer a tanto plazo porque no sé cómo va a responder la macro. Entonces, que terminan siendo los compradores globales, terminan siendo proveedores que no están tan afectados por la macro. ¿Se entiende? Por eso somos muy quisquillosos con el tema tipo de cambio real, tipo de cambio nominal. Y cómo va evolucionando el tipo de cambio real en el tiempo. Bueno, esto no es más que una repetición de lo que vimos. Me gustaría empezar a meterme en algo que llamamos el modelo Mandel-Fleming. Básicamente, el modelo Mandel-Fleming es agregarle al modelo ISLM tema del impacto de tener tipo de cambio y del impacto de tener flujos de monedas con el exterior. Nosotros vimos que hay una relación inversa entre tipo de interés y tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si el tipo de interés es alto, eso va a atraer capitales. Si atrae capitales, el tipo de cambio baja. Si en cambio la tasa de interés es baja, el tipo de cambio va a ser más alto. ¿Por qué? Pues si la tasa de interés es baja, los capitales se van. Si los capitales se van, aumentan el precio del tipo de cambio. Con lo cual bien podemos construir una relación de este tipo. Si lo queremos reproducir esto en nuestro mercado ISLM, perdón, nuestro modelo ISLM, a la izquierda tenemos las típicas funciones del modelo ISLM y a la derecha, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Sí? En el eje horizontal tenemos producción de tipo de cambio, en el eje vertical, disculpen, en el gráfico a la derecha tenemos la relación entre el tipo de cambio y la tasa de interés, y en el gráfico a la izquierda tenemos la relación de producción con tasa de interés y el equilibrio del mercado ISLM. ¿Sí? El gráfico a la izquierda es el típico modelo ISLM, solo que ahora le agregamos cuál es el tipo de cambio de equilibrio para la tasa de interés de equilibrio del modelo ISLM. El modelo ISLM me dice cuál es, no solo cuál es el equilibrio del mercado de bienes, sino también cuál es el equilibrio del mercado financiero, y de intersección de ambos tenemos el equilibrio total.
Bueno, en ese punto donde vemos qué nivel de producto corresponde a qué tal tipo de interés, ese tipo de interés me va a determinar también cuál es el nuevo tipo de cambio, porque a nivel de tasa de interés me determina el tipo de cambio. A su vez, ese nuevo tipo de cambio va a influir sobre, por ejemplo, las exportaciones o las importaciones, con lo cual va a tocar a la IS para arriba o para abajo. ¿Decían? No, yo me perdí. Vamos Volvamos repasando a un donde te poquito. perdiste. Sí, repasemos un poquito ahí la relación entre el tipo de interés y el tipo de cambio. Hasta ahí íbamos y acá cuando cambiaste esta filmina con la relación del modelo IS me perdí. Bien, empecemos al revés entonces. Suponte que estuvieras solamente en el modelo IS. Olvídate del tipo de cambio. El modelo IS, ¿qué te dice? La relación IS te da un equilibrio en el mercado de bienes, la relación LM te da un equilibrio en el mercado financiero, donde ambas se cruzan, tenés el nivel de producción y la tasa de interés de equilibrio para ese nivel de producción. Nivel de producción que iguala ambos mercados, ¿verdad? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, ese tipo de interés de equilibrio me genera un tipo de cambio de equilibrio, porque en función de la tasa de interés hay incentivos para que estén entrando o saliendo divisas. Si el tipo de interés me da más alto, va a bajar el tipo de cambio. Si me da más bajo, va a subir el tipo de cambio. Porque pues, el tipo de cambio tiene una relación inversa para con la tasa de interés. ¿Me seguís? Sí, perfecto. Ahora, este tipo de cambio, hasta ahí el análisis. Nosotros lo dejamos ahí. O por lo menos el gráfico lo deja ahí. Alguien me podría decir, y con razón. Bueno, pero si se mueve el tipo de cambio, si se aprecia o se deprecia, acá se va a poder producir más o menos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio condiciona a la IS. ¿Por qué la IS? Y porque la IS es el mercado de bienes. Y si tengo un tipo de cambio más alto, posiblemente me demanden más del exterior. O aumenten la demanda para llevar bienes locales al exterior. ¿Me seguís? Sí, sí. Eso es básicamente el modelo Mandel-Fleming. No tiene mucho más que eso. Es decir, eso. Meter el tipo de cambio con su impacto en el modelo ISLM. Ok. Por ejemplo, en esa idea, supongamos que estamos en el equilibrio, aumenta el gasto público, si aumenta el gasto público se desplaza la IS, si solo pasa eso, tenemos un nuevo producto de equilibrio con una nueva tasa de equilibrio, pero esa tasa de equilibrio es más alta que la anterior, con lo cual va a bajar el tipo de cambio. Vos me podés decir, pero ¿qué demonios tiene que ver el gasto público con el tipo de cambio? Bueno, se vinculan de esa manera. Si yo aumento el gasto público, presiono el nivel del producto y de tasa de interés hacia arriba. Si la tasa de interés se me va para arriba, el tipo de cambio se aprecia. Perdón, disculpen. Sí, bien dije, se aprecia. El tipo de cambio se aprecia. Baja el tipo de cambio. ¿Sí? Pues siempre me voy a confundir. Baja el tipo de cambio, es decir, necesitamos menos unidades monetarias para comprar
una divisa. ¿Y por qué? Porque como la tasa de interés es más alta, entran capitales. Si entran capitales, hay más que antes. Por ende, su traslado a precio indica que hay que comprar. O está barato respecto a la situación anterior. Vamos al caso, en vez de mover la IS, movamos la LM. Contracción monetaria. Si contraemos monetariamente, vamos a partir de este punto y vamos a llegar a este punto, A'. Una contracción sin que pase nada más o sin que se haga nada más, lo que genera es un aumento de la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés hace que el tipo de cambio baje. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Vamos ahora a estos minutos. ¿Qué hora es? Sí, tenemos tiempo. Vamos a hablar un poquito de los tipos de cambio. Algo dijimos en las otras clases, pero vamos a hablar un poquito del tema tipos de cambio. Y de hecho les voy a dejar de compartir porque las filminas no necesariamente nos van a ayudar. Tenemos básicamente dos grandes familias de tipo de cambio. Los tipos de cambio fijos y los tipos de cambio flexibles. A su vez, en paralelo con la idea de que son flexibles o fijos, el tipo de cambio puede o no tener el respaldo de una caja de conversión. ¿Qué es una caja de conversión? Es una caja a la cual introducimos o preservamos bienes o cantidades de un bien, por el cual podemos convertir el billete que tenemos en la mano o la moneda que tenemos en la mano. La caja de conversión más conocida del mundo fue el patrón oro. ¿Sí? Nosotros tenemos papeles que podemos convertir en oro. ¿Por qué nacieron las cajas de conversión? Porque en su momento lo que se hacía era, se usaban los metales para comprar y pagar. Y era un tema complicado. Desde el punto de vista logístico incluso. Entonces que se dijo, bueno, que no estén circulando los metales, que circule el papel, que es mucho más versátil, más fácil. Más fácil imprimir un billete que acuñar una moneda de metal. Entonces dejemos el metal acumulado en una cuenta y emitamos papelitos, billetes, que los puedo convertir a una tasa determinada al metal. Por eso técnicamente lo llamamos cajas de conversión. El patrón oro era una caja de conversión del papelito que tenía en la mano a determinados gramos o lo que fuere de oro. Yo podía convertir ese billete en otro bien. La convertibilidad era una caja de conversión. El Banco Central tenía los dólares a los cuales podemos convertir nuestros pesos. ¿Qué se busca con la caja de conversión? Se busca de alguna manera respaldar a la moneda que está circulando.
Desde los 70 a la fecha, a nivel global, ya no existe más el patrón oro. Argentina adoptó durante los 90 una caja de conversión, nosotros la llamamos convertibilidad, y lo que se buscaba era mandar la señal al mercado de que el peso que tenía lo podía convertir, en nuestro caso, en dólares. Punto y aparte, eso es la caja de conversión. Una caja de conversión puede funcionar con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible. Obviamente los incentivos y la dinámica es distinta, pero básicamente puedo usar uno u otro. ¿Cuál es el desafío? Vamos a pensarlo ahora en términos absolutos, después lo vamos a ir eh, flexibilizando un poco. ¿Cuál es el desafío de un tipo de cambio fijo? ¿El tipo de cambio fijo qué es? El Banco Central dice, el tipo de cambio es 100 a 1. Todo aquel que tenga 100 pesos puede comprar un dólar, todo aquel que tiene un dólar lo puede vender a 100 pesos. ¿Para qué damos la señal del tipo de cambio fijo? Y justamente para dar certeza, certidumbre. Che, miren que el tipo de cambio va a estar fijo. Adopten las medidas que quieran para el comercio exterior y demás, sabiendo que el tipo de cambio va a estar fijo. Cuando entran muchos dólares, meten los dólares al Banco Central, sacan los 100 pesos, entonces aumenta la cantidad de pesos que hay en la economía. Pero también aumenta la cantidad de dólares que está en el Banco Central. Si se revierte la situación, con esos pesos que están dando vuelta, voy y compro los dólares al Banco Central. ¿Qué ocurre en el medio? Que si el Banco Central, por ejemplo, o sea, el Estado estaba endeudado y estaba endeudado en dólares, el Estado no produce dólares, el Estado produce pesos, pero estaban los dólares en el central, se los compra el central y paga sus intereses. Esos dólares que entraron vía comercio, después se van vía, por ejemplo, el interés que paga el Estado, pero el Estado no es lo mismo que el sector privado. Entonces, a lo mejor ese dólar lo generó el sector privado, pero lo usó el Estado, o lo usó un sector de la economía, o lo produjo un sector de la economía y usó otro. Para que un tipo de cambio fijo sea creíble, el Banco Central tiene que tener la suficiente capacidad de fuego para bancar el funcionamiento con el tipo de cambio fijo. Nuestras reservas tienen que ser tales que permitan que los agentes crean que van a poder hacer siempre frente a por lo menos la demanda previsible de divisas. ¿Qué ocurre cuando el mercado empieza a ver que a lo mejor las divisas no van a alcanzar y empiezan a correr al peso, como sé que se fuera la moneda local? ¿Por qué? Y porque todo el mundo dice, che, no van a poder mantener el tipo de cambio. ¿Qué hacen los gobiernos cuando tienen ese problema? Aumentan la tasa de interés. ¿Para qué? Para que sea atractivo quedarse en esta moneda. Ahora, cuando aumenta la tasa de interés, frena la economía. Porque es más caro consumir, porque es más caro invertir y demás. Entonces, quiero evitar la devaluación, pero termino mandando señales que me terminan perjudicando en el mediano plazo. Me estoy quedando sin reservas, aumento la tasa de interés, aumento la tasa de interés, empiezan a ingresar divisas financieras.
Pero si aumenta la tasa de interés, el sector productivo produce menos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, vayamos al otro extremo. Tipo de cambio flexible. ¿Qué me dice el tipo de cambio flexible? El tipo de cambio flexible lo que me dice es, se varía el tipo de cambio. En el extremo, no hay tipo de cambio orientativo de nada y se da lo que se da. Si hay más divisas, cae el tipo de cambio, si hay menos divisas, sube el tipo de cambio. El precio del tipo de cambio, lo que me hace es me ajusta las cantidades. La economía argentina empieza a perder divisas por X. Empieza a aumentar el tipo de cambio. O empieza a aumentar el tipo de cambio, dejan de salir divisas de exportación, importaciones, empiezan a entrar divisas de exportaciones. Tipo de cambio real. Al revés, empiezan a sobrar divisas, empieza a bajar el tipo de cambio real. Cuando empieza a bajar el tipo de cambio real, se hacen más baratas las importaciones, entonces se vuelven a salir divisas y se equilibran. El tipo de cambio flexible lo que me permite es absorber los movimientos del mercado. En vez de absorberlo con reservas, comprando, vendiendo, lo absorbo con el precio. Es el precio el que se mueve, no las cantidades. Bien. Los típicos dilemas de economía, ajusto por P o ajusto por Q, ajusto por precio o ajusto por cantidades. El tipo de cambio fijo no ajusta por precio, porque el precio es fijo, tiene que ajustar las cantidades. El tipo de cambio flexible tiene precio flexible, entonces lo que ajusta es el precio. Esto como sistema. Ahora, estos dos tipos de cambios pueden convivir con una caja de conversión. Yo puedo tener caja de conversión con tipo de cambio fijo, yo puedo tener caja de conversión con tipo de cambio flexible. Lo que cambia es a la tasa a la cual voy a convertir el papelito que tengo. Puedo dejar que flote la tasa de conversión o puedo mantenerla fija. Como habitualmente las cajas de conversión, convertibilidad, se ponen para dar certidumbre, lo que se busca es que el tipo de cambio sea fijo, 1-1, los 90. Ahora, fíjense que hacia fines de los 90, cuando se empezó a complicar, concretamente en el 2001, una de las propuestas de Cavallo, que volvió a ser ministro de Economía en el 2001 con el gobierno de la Rúa, fue, en vez de tener un 1-1, mantener la convertibilidad, pero contra una canasta de monedas. Iban a ser el dólar, el euro y el real. En ese momento China no jugaba, con lo cual no aparecía el yuan todavía. ¿Qué se quiso hacer con eso? Bueno, justamente demostrar que íbamos a mantener la lógica de la convertibilidad, la lógica de la conversión, pero ya no más al 1-1, porque la verdad que la economía no lo resistía, sino que iba a empezar a flotar. Iba a flotar contra el dólar, contra el euro o contra el real. No, iba a flotar contra una canasta formada por los tres. Se iba a armar un tipo de cambio multilateral, ¿sí? Cada uno ponderaría, como lo vimos con el tipo de cambio multilateral. Entonces se armaba lo que podríamos llamar un tipo de cambio de conversión. Tipo de cambio que iba a variar diariamente. Como nos estábamos quedando sin Q, como nos estábamos quedando sin reservas, como se estaban yendo los capitales, como se estaban yendo los dólares que necesitábamos para convertir, pero uno que dijo, bueno, aflojemos P, que P sea variable, entonces podemos mantener la convertibilidad con un tipo de cambio flexible. El mundo real, fuera de las excepciones a la regla, desde el año 70 a esta parte no hay más cajas de conversión, no hay más patrón oro a nivel mundial. Hay algunos países que han adoptado cajas de conversión, caso de Argentina, sí, son la excepción, no la regla. El mundo se divide básicamente en sistemas de tipo de cambio fijo o tipo de cambio variable, pero sin caja de conversión.
Yo con el papelito que tengo en la mano, ahora con el asiento contable o electrónico, compro y lo demando porque creo en esa moneda. El respaldo no lo da un bien físico, el respaldo lo dan las instituciones. Yo compro el dólar porque creo en el dólar. Yo compro el euro porque creo en el euro. ¿Y por qué creo en el euro? Y porque creo en las instituciones que sostienen el valor del euro. Compro yuanes, ¿por qué? Porque apuesto en la economía china. Lo que respalda la moneda papel hoy no es una conversión automática, sino un conjunto de instituciones. No es siquiera el Banco Central. Habitualmente los bancos centrales son los responsables de preservar el valor de la moneda, pero en realidad uno mira el conjunto. Ahora, en la vida real, los tipos de cambio no son 100% flexibles, y los tipos de cambio cuando son fijos tampoco son 100% fijos. Ejemplo, Argentina ahora. ¿Qué hizo el gobierno? El nuevo gobierno asume, genera una devaluación del tipo de cambio muy fuerte, casi al doble. ¿Sí? Estamos en el rango de los 400 y pasamos al rango de los 800. Estoy hablando de números redondos para hacerlo fácil. Y después el gobierno que dijo, no, no se va a quedar quieto, es decir, no se va a quedar fijo. Se va a mover con esta tasa. Hay un término que ustedes van a ver en los libros y ustedes lo van a ver en los videos que se llama crawling peg. ¿Sí? No me interesa tanto el nombre. Crawling es reptar y peg es como que se repta, pero despacio. La idea del crawling peg es, por ejemplo, dar una previsibilidad respecto a cómo va a evolucionar el tipo de cambio. Es decir, no va a ser fijo, pero tampoco 100% flexible. Entonces, cuando se hace una estrategia de crawling, así lo van a escuchar en la jerga, lo que se dice es, bueno, el tipo de cambio lo vamos a mover de esta manera. ¿Por qué? Porque no queremos comprarnos el problema del tipo de cambio fijo, pero a su vez queremos dar cierta previsibilidad. Por ejemplo, el acuerdo que nosotros tenemos con el Fondo Monetario, nosotros nos hemos comprometido, cuando digo nosotros, me refiero a Argentina como país, nos hemos comprometido a que el tipo de cambio nominal va a evolucionar con la inflación. Eso es lo que está escrito, más allá de que lo hayamos o no cumplido. Este gobierno lo que dijo es, bueno, como yo lo aumento mucho ahora, después por los próximos meses, pero lo dijo hasta marzo, se va a incrementar solamente un 2%. No hay que ser un erudito para darse cuenta que 2% es menos que el 25% que tuvimos en diciembre y menos que el 22, del 20,5 o 20,6 que tuvimos en enero, y es mucho más de cualquier valor que nos vaya a dar en febrero, y obviamente también va a ser mayor que el que nos da en marzo, y en realidad ni siquiera hay previsiones que la economía vuelva al 2% de inflación mensual durante todo el 2024. ¿Sí? Si nosotros llegamos durante el 2024 a tener inflaciones sostenidas, a lo mejor en un mes lo podemos ya tener, pero si nosotros llegamos a tener realmente inflaciones de 2% y nos estabilizamos en un 2% durante el 2024, vamos a hacer un caso de estudio a nivel internacional. No hay horizonte previsible para eso. Sí que volvamos a un dígito, pero 9,99 ya es un dígito. Es muy difícil que la economía vaya a esos valores. Como sé que se está discutiendo esto en estos días y siempre está el interés por poner números, yo creo que si nosotros volvemos a valores de un dígito altos, 7, 8, 9,
mensuales durante el transcurso de este año, ya es una buena noticia. Como objetivo de política económica, sería bastante optimista ir a esos niveles. Sería una verdadera buena noticia, más allá de que seguiríamos en niveles delirantes en términos internacionales. Este año, si terminamos con una inflación de menos de 200% punta a punta, hay que festejar. Lo cual nos pone de vuelta en el podio de los peores países del mundo en términos de inflación. Pero bueno, dadas las condiciones. Ahora, ¿qué se busca con esto? Bueno, se busca decir, miren, yo ya hice la devaluación fuerte, ahora la voy a ir corrigiendo de a poco. Los aumentos de precios me van a comer, obviamente la gente que está en el Ministerio de Economía sabe hacer las cuentas, o cree saber hacerlas. La evolución de precios me va a comer tipo de cambio. Es decir, dicho de otra manera, el tipo de cambio de enero real es más bajo que el tipo de cambio de diciembre. ¿Por qué? Porque corrigió un 2% y la inflación fue 20,5%. Entonces el tipo de cambio real bajó, pero como yo ya le había aumentado mucho en diciembre, tengo colchón, por decirlo así. Entonces, un poco la idea del equipo económico es dar previsibilidad en los movimientos del tipo de cambio, ir haciendo un crawling previsible, no asociado a la tasa de inflación, pero al final del día, cuando tengamos en cuenta el salto que pegó en diciembre, más los porcentajes que fue dando durante el año, vamos convergiendo hacia un tipo de cambio ajustado por inflación. Esa es un poco la lógica que transmite de alguna manera el equipo económico y lo que quiere sentar como expectativa. Después se puede cumplir o no. En el mundo, ya la estrategia del crawling peg no se usa mucho. ¿Por qué? Porque le estamos dando mucha previsibilidad al que está del otro lado. Es decir, yo digo, bueno, si el tipo de cambio hoy está acá y me dicen a cuánto lo van a ajustar, si la tasa de interés está un poco más alta, yo meto dólares ahí porque hago el famoso carry trade que vimos el otro día. Si yo puedo predecir cuál va a ser el dólar futuro y la tasa está un poco más alta que la internacional, me meto ahí. Porque sé que cuando salgo puedo evaluar el costo de salida, porque puedo evaluar el costo de la devaluación, entro con una tasa alta, calculo la tasa de devaluación, calculo con cuántas divisas voy a salir respecto de las que entré, y si eso me genera una renta mayor que en mi país, me vengo como dólar financiero a meterme en ese país, con las consecuencias que eso trae. En general, el mundo usa tipos de cambio flexibles, pero más bien administrados. ¿Qué significa más bien administrados? Los bancos centrales tratan de que el tipo de cambio sea flexible, pero que tampoco sea muy volátil. Hay un término que es acompañar la tendencia del mercado o suavizar la tendencia del mercado. Si el Banco Central lo que trata de hacer es, che, la tendencia es a que se deprecie la moneda. Bueno, pero que no se deprecie en un día. Vayamos acompañándolo, que se vaya apreciando de a poco. ¿Cómo logramos que se vaya apreciando de a poco y perdemos reserva? Cuando la tendencia es al revés, la suavizamos y recuperamos reservas. Es como que el Banco Central tiene con sus reservas una política anticíclica respecto al movimiento del tipo de cambio. El Banco Central no se pone de frente para parar un tren. Lo que hace es, se pone atrás del tren y lo va sosteniendo a poquito para que no aumente mucho la velocidad. Ejemplo, Argentina, el Banco Central de Argentina, el 2018, Pascua del 2018, cuando se puso un fenómeno de reversión internacional de flujos, se quiso poner adelante el tren.
todos los capitales estaban saliendo de la región. No quisimos devaluar en ese momento porque queríamos no agravar el tema inflacionario, perdimos reservas a lo perro, nos quedamos sin reservas y después tuvimos el premio inflacionario y el problema de las reservas. ¿Por qué? Porque quisimos parar el tren. En vez de acompañar el movimiento, quisimos frenarlo. Y nos costó un montón de reservas. Habitualmente los bancos centrales no hacen eso. Es más, si ustedes se fijan qué hicieron en ese mes todos los bancos centrales de Sudamérica, no ampliamos mucho el horizonte, todos devaluaron sus monedas. Todos perdieron un poco de reservas. ¿Por qué? Porque en vez de tener un overshooting del tipo de cambio, como habitualmente lo llamamos, es decir, que el tipo de cambio se deprecie mucho en un solo mes, se depreció un poquito en abril, otro poquito en junio, en mayo, junio y así sucesivamente. El Banco Central no se puso en contra del mercado, sino que acompañó al mercado. Y los bancos centrales, desde el punto de vista de política económica, lo que fijan es una suerte de piso y techo del tipo de cambio. Ahora ese piso y techo no lo revelan, porque si lo revelan, el mercado lo lee. El mercado dice, bueno, el Banco Central, supongamos que estamos en 100 pesos por dólar, ahora el Banco Central no va a dejar que baje de 90 ni que suba más de 110. Bueno, yo juego contra esas bandas. Lo pongo del otro lado y en función de cómo vaya el mercado, pues estoy ganando. Si se está apreciando la moneda, yo digo, no, el Banco Central lo va a frenar en 90. Si te está depreciando la moneda, no, el Banco Central lo va a parar en 110. Si yo sé esas bandas, juego contra el Banco Central. Lo que hacen en general los bancos centrales es no develar esas bandas. De modo tal de que haya cierta incertidumbre de precio. Y no ser el central el que le ponga el precio al tipo de cambio, sino que sea el mercado el que le ponga el precio al tipo de cambio. Porque si el central quiere sostener un precio distinto al del mercado, lo paga con reservas. Hay una famosa regla monetaria, es un paper que se escribió en el Banco de Inglaterra, que se llama la regla de Maradona. Y paradójicamente la escribió en inglés. Y fue el del gol de Maradona a los ingleses. Se basó en esa idea. Si ustedes se fijan, prácticamente Maradona, en el gol de los ingleses, el famoso no el de la mano, sino el que pasó para la historia, corre en línea recta. Él no va zigzagueando. Él amaga que va a ir por un lado, que va a ir para el otro, se corre los defensores por uno para el otro y pasa por el medio. Si ustedes se fijan la trayectoria real de Maradona, hay papers explicados, lo pueden encontrar en YouTube, está trazado los desvíos que tuvo Maradona, digamos, y a veces los economistas nos encanta perder tiempo haciendo esas cosas, pero en este caso es muy útil, pues un paper súper ponderado y reconocido a nivel mundial, que es básicamente lo que llama la jerga, llamamos la doctrina Maradona, en términos de teoría monetaria. ¿Cuál es la lógica para el Banco Central? El Banco Central se tiene que poner un objetivo. No tiene que revelar el objetivo y el Banco Central no tiene que ir mostrando al mercado para dónde va a ir. El mercado puede que crea que va por un lado, que va para el otro, pero el Banco Central tiene que mantener el rumbo que tiene, más allá que amague que va a ir por un lado y que va a ir para el otro. Bueno, esos amagues, traducidos en términos de política monetaria, es que yo dejo de repente que se devalúe un poco la moneda, o dejo que se aprecie un poco la moneda, a veces dejo que se vaya un poquito más para abajo, a veces lo corto antes, a veces dejo que se vaya un poco más para arriba, a veces salgo a intervenir antes. No dejo que el resto del mundo lea qué es lo que yo voy a hacer. Pero yo tengo que tener un objetivo. Bueno, yo como Banco Central me tengo que poner una línea recta y amagar que voy a dejar que se vaya para los costados, pero no lo dejo que se vaya para los costados. Pues yo sigo derecho. Bueno, esa es la lógica
que hoy siguen la mayoría de los bancos centrales. Sí, la mayoría de los bancos centrales del mundo hoy tienen tipos de cambio flexibles con algún nivel de administración. Si ven que la tendencia es a la baja, la suavizan. Si ven que la tendencia es a la alta, la suavizan. ¿Cuánto la suavizan? Eso no se revela. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no hacemos nosotros lo mismo? Si todo el mundo está haciendo eso. Bueno, porque nosotros queremos justamente dar certidumbres. Justamente porque uno de nuestros grandes problemas es anclar expectativas con el tipo de cambio. Dejar que estar pensando todo el día en qué valor está el tipo de cambio y que de repente no me asuste si el tipo de cambio pasa de 850 a 870 o si pasa de 850 a 800. Eso lo pueden hacer las economías que tienen las macroeconomías ordenadas. Las que tienen las macroeconomías desordenadas las tienen que empezar a ordenar mandando señales de certidumbre. Bueno, una señal de certidumbre es el precio más importante de la economía, que es el valor de la moneda respecto a otra moneda, porque se ordena todo el comercio exterior y buena parte de los precios relativos internos. Entonces, el gobierno argentino no se puede dar el lujo de decir, no voy a revelar para dónde va el tipo de cambio. Porque eso le agrega incertidumbre a la situación de incerteza. Nosotros tendríamos que tratar de dar alguna certidumbre. No sé si le va a resultar al gobierno o no, porque va a depender de otras variables. Pero la lógica, porque si no uno visto afuera puede decir, pero estos tipos se volvieron locos. ¿Cómo van a decir que van a ajustar el tipo de cambio al 2% si la economía va al 20%? Si van a depreciar la moneda, sí, la van a depreciar. No sabemos cuán rápido se va a depreciar la moneda porque no sabemos el otro factor, no conocemos la inflación. Entonces, ¿qué sabemos hoy? ¿Cuál es el tipo de cambio nominal? ¿Cómo se va a ajustar el tipo de cambio nominal? Pero tenemos la incertidumbre de cuán rápido o no va a bajar la inflación. Con lo cual, tenemos incertidumbre, pero tenemos certeza por el lado del tipo de cambio. Eso es mejor que nada. Obviamente sería mejor que el gobierno pudiera hacer más. Pero claro, para hacer más tendría que tener reservas. Y todavía hoy tenemos al Banco Central con reservas negativas. Entonces tampoco el Banco Central puede salir a jugar tipo pata ancha al mercado y decir, bueno, acá mando yo y las cosas se hacen así y entonces pues, el mercado lo pasa por arriba. ¿Sí? Porque en última instancia, si nosotros fuéramos a los bancos y sacamos todos los dólares, le generamos un problema enorme al Banco Central porque los dólares que nosotros tenemos depositados en el banco, no en la caja de seguridad, los dólares que tenemos en todas las cuentas de ahorro nuestras, son parte de las reservas. Si cuando el Banco Central dice, mi nivel de reservas en dólares son 10, dentro de esos 10 están todos los depósitos nuestros. O si alguien tiene depósito en dólares. Porque los depósitos se cuentan como reservas. Si nosotros nos asustamos y vamos todos a sacar los dólares del banco, ya muchos lo hemos hecho, pero si se sacan todos los dólares del banco, las reservas caen automáticamente. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Un pago al exterior? No, pues la gente se asustó y sacó los dólares de la caja de ahorro. No ha habido una corrida. Sí, ha habido gente que sacó, pero no hubo una corrida. Ahora, si nosotros corriéramos al Banco Central, cuando digo nosotros me refiero a toda la demanda, corre al Banco Central, va a estar un problema para devolvernos todos los dólares de caja de ahorro, porque estamos finitos de reservas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Un último tema que lo menciono y después lo vamos a volver a retomar. 10 minutos les robo. Lo vamos a volver a retomar cuando veamos algunos casos de política económica. Estas son las zonas óptimas, las zonas monetarias óptimas. ¿Por qué tiene que ver eso con el tipo de cambio? Piensen, por ejemplo, en Europa. Europa, antes del euro, en el siglo pasado, tenía un montón de... a ver, esperen un segundo, voy a cerrar la ventana porque está entrando.
Ahí se lo ventana porque están entrando ruido afuera. En Europa, antes del euro, tenía muchos tipos de cambio. España tenía la peseta, Francia tenía, ¿cómo se llamaba? Bueno, me olvidé el nombre, el franco francés creo que era, el franco alemán. Franco, sí. Italia tenía la lira y así. Se pusieron de acuerdo y adoptaron el euro. Una sola moneda para todos los países. Ahí se dio la opción de que se podían quedar dentro de la Comunidad Económica Europea a pesar de no adoptar el euro, caso Inglaterra. ¿Sí? Inglaterra en su momento dijo, no, yo me quedo dentro de la Comunidad Económica Europea, pero mantengo mi moneda, la libra esterlina, nunca adhirió a la zona euro. Pero el resto de los países mayoritarios de Europa sí. Se conformó la eurozona, o la zona euro. ¿Qué es la eurozona, zona euro? Es una zona en donde el euro es la moneda de referencia. Ahora, todos los países que forman parte de la eurozona no son iguales. Se han comprometido a generar distintos parámetros, o respetar distintos parámetros macroeconómicos para tratar de homogeneizar los resultados de la economía. No es lo mismo España que Italia, Italia que Francia, Francia que Portugal, Portugal que Irlanda, Irlanda que Alemania, y así podría mencionar todos los países de la zona euro. Tienen un mismo tipo de cambio, pero estructuralmente las economías son distintas. ¿Qué produjo esto? Y produjo que haya velocidades distintas. ¿Quién sesga el tipo de cambio? Y básicamente Alemania. ¿Por qué sesga Alemania el tipo de cambio? Porque si es la economía más productiva de Europa, entonces el tipo de cambio tiende a ser determinado por el más productivo. Porque Alemania sigue funcionando con el euro. ¿Qué le pasó a los otros países? Y a los otros países empezaron a sufrir el tema del tipo de cambio. Porque perdieron industrias. Eran caros. De repente España empezó a perder industrias, Italia empezó a perder industrias. Ahora no pueden mover el tipo de cambio para ser más competitivos, porque el tipo de cambio es uno solo y lo maneja el Banco Central Europeo. No sé, y el Banco Central Europeo no lo maneja según lo que necesita España, según lo que necesita Italia, lo maneja en función de la eurozona. Si a alguien dentro de la eurozona le va mejor o peor, es una consecuencia de eso, pero no puede haber varios tipos de cambio de euro, porque si no, no sería una sola moneda. Tenemos una zona monetaria, pero que todavía está crujiendo, ¿sí? Porque todavía se está ajustando en Europa. Europa hizo bien todos los deberes formales. En Europa uno, por ejemplo, los capitales dentro de Europa pueden fluir. Europa, y fundamentalmente la eurozona, funciona como si fuera un solo mercado. No hay fronteras. Más allá que las hay políticamente, no hay fronteras económicas. Cualquiera que tenga pasaporte comunitario es tratado de la misma manera en cualquier lugar de la eurozona. Lo cual los factores de producción se tratan como si fueran idénticos. No hay diferencias de nacionalidad, no hay tratamientos disímil por el hecho de ser alemán o español, desde lo formal. Y se cumple, no es una ficción, se cumple. Desde lo formal se cumple. Punto y aparte. El mejor ejemplo de zona óptima que tenemos es Estados Unidos. Entonces, bueno, pero Estados Unidos no es una eurozona. No, no es una eurozona. Para Estados Unidos es el 25% de la economía mundial, en un solo país.
Cada estado de Estados Unidos es más grande que muchos de los países del mundo. Y nosotros ni siquiera somos el estado de Virginia. Antes, hace unos años atrás, éramos Virginia, era ni eso. Y creo que Texas tiene el tamaño de Canadá, California tiene el tamaño de Gran Bretaña, o de Inglaterra, perdón. Y así, es más, de hecho, ustedes googlean, hay un mapa que se actualiza anualmente, hace la correlación de cuál es el PBI de cada estado en Estados Unidos y lo compara con países y ustedes ven cómo, cómo cada estado es un país. De hecho, si California estuviera sola, si California se independizara de Estados Unidos, sería la sexta, séptima economía del mundo, que es solo California. Está bien, que es un estado importante, pero no deja de ser uno. Es tan grande la economía americana respecto al mundo, hoy estará en algo así como el 23, 24% del PIB mundial, que eso es una zona más que un país, desde el punto de vista económico, no político. Ah, tiene una sola moneda. El dólar tiene un solo tipo de cambio respecto a las otras monedas. Ese dólar, o ese tipo de cambio, el dólar frente a otras monedas, le da lo mismo a California, que a Texas, que a Ohio, que a no sé, que a Nueva York, estado, no ciudad, o Florida, o como el estado que usted quiera. Obviamente no, porque cada estado tiene una estructura distinta. No es lo mismo California que Nueva York. No es lo mismo Seattle que Florida. Son estados estructuralmente distintos y son tan complejos que serían su economía más importante que la de varios países. Ahora, ustedes no ven a Estados Unidos volando por el aire por ese tema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cumple bastante con lo que nosotros llamamos una zona óptima. Y esto lo ven hasta en las películas. Si hay una característica que tiene Estados Unidos es una alta movilidad de factores, entre ellos el más difícil de todos, que es el trabajo. Uno nace en la costa este, estudia en la otra costa y después de repente vuelve a la costa este para trabajar y de repente se va al medio y de repente se va a Texas y de repente se va a Seattle. ¿Qué hace qué hace esa migración permanente del factor trabajo? Y va ajustando según donde el tipo de cambio de mejor. Hay más trabajo en Texas, vamos a Texas. Hay más trabajo en California, vamos a California. Me va mejor a Nueva York, vamos a Nueva York. Hay una altísima movilidad del factor trabajo, entonces eso corrige los desempleos. Cuando pierde pujanza la economía de Texas, la gente no se queda en Texas. Se va a otro estado. ¿A cuál? Al que está pujante. Obviamente, si la economía entera estuviera en recesión, no tiene a dónde irse, que es un poco lo que le está pasando ahora, porque están perdiendo empleos y están migrando la calidad de los empleos. Aún así, fíjese que la tasa de desempleo en Estados Unidos es muy baja, producto de la flexibilidad laboral, pero también de la flexibilidad en los flujos de mano de obra. Porque si la mano de obra no se moviera, la tasa de desempleo sería más alta. Yo quiero trabajar, pero me quedo en Texas, estoy desempleado. Formo parte de la PEA, pero no tengo empleo. Allá es como opera en la práctica. Yo quiero trabajar, me voy a donde haya empleo. Entonces, esa altísima movilidad de los factores genera lo que nosotros llamamos una zona óptima. Porque como no podemos variar el tipo de cambio, lo que tenemos que hacer es que se muevan los factores para compensar los excesos de demanda o de oferta en cada lugar. ¿Por qué Europa no está funcionando como una zona óptima? Porque yo soy español y con mi pasaporte comunitario puedo trabajar en cualquier lugar de la Comunidad Económica Europea, formalmente.
No es que no ha habido procesos migratorios internos de ciudadanos europeos, sino que no han sido todo lo que debieran ser. Grecia, que es el caso que más se trata por el hecho de que tuvo la crisis fea de 2008-2009. ¿Hay griegos que han emigrado a otro país de Europa? Sí, no lo suficientes. ¿Por qué no van si pueden? Por temas culturales. El griego se quiere quedar en Grecia, el español se quiere quedar en España, el italiano se quiere quedar en Italia. ¿Puedo ir a Alemania a trabajar? Sí, claro, puedo ir a Alemania, pero tiene otro idioma, tiene otra cultura. Y eso iba a decir, ¿no? Hay una barrera, más allá de la voluntad de conseguir trabajo y la posibilidad legal, hay una barrera idiomática que es importante, que en Estados Sí, Unidos sí, no ocurre. claro, en Estados Unidos no ocurre no ocurre esa barrera idiomática, pero tampoco ocurre esa barrera cultural. A ver, Argentina. Argentina hay momentos en donde hay, digamos, defectos de empleo en algunos lugares del mal llamado interior y hay mucho desempleo en los que llamamos los conourbanos. Y la gente no migra. Es más, al revés. En Argentina hablamos todo el mismo idioma. Ahora, en cuestiones Bueno, ahí puede culturales, tener que ver con una cuestión más de política estatal en cuanto al desarrollo de otras zonas, porque en general la población de esto que decías, del interior, viniéndose a Buenos Aires o a los grandes centros poblacionales con la excusa de que el trabajo está ahí, que no hay trabajo en el interior, y por otro lado ves áreas de las provincias reclamando mano de obra para trabajos quizás menos tecnológicos, ¿no? Más rudimentarios o más artesanales. sí, sí, eso cambió por suerte en los últimos años. Después lo vamos a ver nosotros eso, cuando veamos particularmente temas de Argentina. Pero sí es cierto que tenemos una baja movilidad del factor trabajo. Es decir, no tenemos mucho flujo interno, excepto de las provincias hacia los conurbanos. Ese flujo sí, pero se da en una sola dirección, digamos. En general, la población que se va asentando en los conurbanos no vuelve, o ni siquiera no vuelve, no se mueve hacia otros lugares. Ahora, por supuesto que eso no es una verdad absoluta. No sé, por ejemplo, hoy estamos viendo que Neuquén es una provincia que por el tema de los hidrocarburos está recibiendo mucho flujo inmigratorio, pero no es la norma, digamos. Es más un nicho que otra cosa. Bueno, una unión monetaria óptima requiere para su funcionamiento, no vamos a decir que haya perfecta movilidad de factores porque eso no existe, es una utopía, sino que haya una muy alta movilidad de factores. Capital y trabajo. ¿Sí? Porque si no, empiezan a crujir y empiezan a aparecer problemas. Estados Unidos logró conformar una unión monetaria óptima. Europa está en camino de, o aspira a, pero todavía no lo ha logrado conformar. Y eso, bueno, de alguna manera lo vemos en todos los cimbronazos que todavía está teniendo Europa, no se está acomodando, si le está costando, ya llevan 25 años prácticamente de la existencia del euro, ya tenemos cuarto de siglo, y todavía Europa no se acomodó. De hecho, fíjense los problemas políticos que hay en Europa, fíjense la inestabilidad, cómo le cuesta formar gobiernos a Europa, terminan haciendo acuerdos parlamentarios que son difíciles de entender desde afuera. Ejemplo, hoy en Alemania, está bien que como los sistemas son parlamentarios, hay otra gimnasia, pero en Alemania el gobierno está formado por el Partido Liberal, el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde, el ambientalista. Cuesta entender, para nuestros usos y costumbres criollos, que en un gobierno puedan estar conviviendo liberales y ambientalistas. Porque
a priori uno diría que son distintos. Bueno, lo son, y no dejan de ser ni liberales, ni verdes, ni socialdemócratas, pero armaron una coalición. Que es la misma coalición que venía sosteniendo a Merkel, hasta que Merkel se retiró. Quien la sucedió a Merkel era opositor a Merkel, pero era ministro de Merkel. Parece un trabalengua lo que acabo de decir, pero es así. El que era ministro de Merkel era del, parece, el Partido Verde, o siento que sí, o de un ala de la socialdemocracia. Era el principal competidor de Merkel y era ministro de Merkel. Otros países, sí, es cierto, otros países, otra cultura, otra dinámica política. Pero fíjense las cosas raras, entre comillas, que tienen que hacer para formar gobierno. Fíjense cómo le costó formar gobierno a España, o cómo le está costando a España. Italia ahora logró más o menos algo, pero durante mucho tiempo también estaban yendo y viniendo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un trasfondo político que es que la situación no está de parabienes para Europa. Tampoco está de parabienes para Estados Unidos en este momento, pero es al margen. Y si ustedes se fijan, ¿cómo está ajustando Europa? Porque el tipo de cambio es el tipo de cambio. Entonces, ¿qué van haciendo? Lentamente, los precios de la economía se van ajustando a la competitividad del país. Entonces, efectivamente, ustedes lo que están viendo es que hay precios disímiles. Gustó mucho el precio de la mano de obra, en los otros países sí. Esto es, bajaron los salarios, medidos en euros reales. Bajaron las obligaciones del Estado, bajaron lo que la sociedad recibe del Estado, medido en euros reales. ¿Por qué? Porque tienen que ajustarse al tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a ser uno solo. ¿Y por qué les queda incómodo el tipo de cambio a muchos países? Y porque tienen productividades distintas. A Alemania no le genera ningún problema este tipo de cambio. Tiene otros problemas de otra índole, pero no necesariamente el tipo de cambio. En Alemania. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Por eso es lo que nosotros llamamos las zonas óptimas. Corto acá, no le agrego más temas. Con esto ya ustedes pueden ver todo lo que es economías abiertas. Nosotros mañana vamos a arrancar con crecimiento económico. Nosotros ya directamente mañana vamos a arrancar con la idea de crecimiento económico. Con lo cual todos los videos que tienen que ver con economía abierta ya los pueden ver, incluso lo que es el modelo Mandel Fleming, que lo estuvimos viendo hoy y demás, todo lo que tiene que ver con economía abierta ya lo pueden ver, tanto de la bibliografía como de los videos. Nosotros mañana vamos a entrar con lo que sería el último módulo de la teoría macro, que es crecimiento. Si nos vamos a ir todavía un paso más arriba, es decir, si uno quisiera ponerlo por eslabones, tenemos la micro, que es la economía, los mercados individuales, la macro, que son los agregados monetarios, perdón, los agregados macroeconómicos, disculpen, y después tenemos el crecimiento económico que todavía da un paso más de abstracción y mira todavía más a largo plazo la dinámica de las economías. Entonces nosotros mañana vamos a empezar con crecimiento económico y ya cuando terminemos crecimiento económico empezamos con, si se quiere, el último capítulo de la materia, que sería la parte de política económica. Es decir, nuestra materia se llama macroeconomía y política económica. Bueno, con lo que veamos de crecimiento es como que tenemos la parte macro, y con los indicadores macroeconómicos, con los modelos macroeconómicos, o la teoría macroeconómica, vimos. Hicimos un pantallazo, pero no nos metimos, lógicamente, porque no nos alcanzaría el curso. No porque sea intensivo, sino porque también hacemos lo mismo en el presencial, en el regular. Pero vamos a ver crecimiento y una vez que terminamos crecimiento empezamos con política económica, que lo que vamos a ver en política económica son tópicos de política económica. Vamos a ver
distintas cuestiones que le pasan a Argentina, cuestiones que le pasan al mundo, como para analizar distintas políticas económicas y a través de eso consolidar lo que vimos antes como teoría y también sacar algunas conclusiones. Bueno, antes de llegar a ese último punto, nos queda ver lo que es crecimiento económico. Y eso nos vamos a dedicar por lo menos mañana seguro. Quizás necesitemos también parte del jueves, como mañana es miércoles. Y seguramente ya el viernes vamos a estar en otro plano, digamos. Pero seguramente este miércoles y jueves, más miércoles que jueves, vamos a ver el tema de crecimiento económico. ¿Me explico? Sí, mañana miércoles presencial, ¿verdad? Sí, mañana nos vemos allá, nos vemos en la facu. Ok. Así que bueno, yo dejo de grabar ahora y si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, la puedo hacer y si no, los libero.